Y bueno, la verdad que Leo creo que hizo una excelente introducción al tema en cuanto a plantear, creo que la injusticia de un sistema que es injusto eh, y que de alguna manera interroga respecto de qué tipo de instituciones necesita nuestra sociedad, nuestra población. Y, y creo que, sin duda que la ley de salud mental, sancionada a fines del año 2010, es un muy buen antecedente, una buena herramienta para justamente avanzar en una política de reforma profunda de todo el sistema de salud mental. Sin duda que esto es parte de un proceso, y porque yo pensaba, ¿no? Por un lado, recién mientras él hablaba, respecto también de lo que es la política. Digo, la política involucra necesariamente un cambio cultural, un cambio cultural. Y sin ninguna duda que muchas veces, por más que haya ley, y que la ley nos sirva para avanzar en este proceso de transformación cultural, hay veces que se requieren de otras herramientas aparte de la ley para llegar al objetivo justamente de construir un sistema más justo, ¿no? Porque hay veces que uno no puede entender, digamos, a mí que me toca, digamos, que me ha tocado conducir todos estos años, y lo sigo haciendo, desde el año 2004, una institución que fue asilar, manicomial, solamente cuando me tocó asumir, y que yo, digamos, me he quedado por estos días como un poco tomado por algo que me pasó antes de que yo viniera para Salta, que fue, bueno, tener que cerrar un sumario administrativo iniciado en el año 2000, sobre una persona que había sido encontrada en un pabellón, atada, digamos, engrillada con cadenas revestidas de una manguera, con candado, en pie y brazos, en pie y manos. Y realmente cuando yo encontraba, digamos, me metía a trabajar sobre ese caso y ver también lo que le pasó a la persona, una persona que vivía desnuda. Y cuando encuentro en la historia clínica algunas cosas que yo se las voy a leer, porque para que ustedes vean que quiénes son los que hacen a veces, digamos, los que desarrollan determinadas prácticas somos los seres humanos, somos nosotros, somos personas, digamos, porque a veces se piensa en el Estado, las políticas públicas como algo, digamos, que está más allá, fuera de nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Y yo les voy a leer algo que escriben profesionales universitarios sobre cuál es la estrategia terapéutica que hay que llevar adelante con una persona que había tenido algunos accesos de excitación y que había roto unos caños y que vivía desnudo. Y dos médicos que firman esa historia clínica, previo a esta medida de contención, entre comillas, dicen que esta persona tiene un potencial de peligrosidad para sí y para terceros, que se desprende de sus acciones. Dice, debe evaluarse el alojamiento nocturno en sala de contención y la construcción de un cuadro cercado al aire libre para esparcimiento diurno, dotado de troncos y bloques de concreto para que el paciente se entretenga destruyendo objetos provistos de escaso valor monetario, con vigilancia permanente de personal del pabellón. No requiere suplemento de medicación psicofarmacológica en el presente momento. Bueno, ese mismo día, otro psiquiatra, esto lo firman dos médicos, uno legista, psiquiatra, el otro médico clínico. Ese mismo día, otro médico psiquiatra dice, el paciente quedará retenido en el servicio con contención física hasta tanto se
intente una combinación psicofarmacológica diferente. Y bueno, y 2 días después, un supervisor de enfermería escribe: al pasar por este pabellón, bueno, a la hora de la cena, se observa a la persona de la cual yo me estoy refiriendo, contenida, dice, en ambos miembros superiores e inferiores, cadena forrada con manguera y con candados. Se lee en historia clínica, permanece con contención física hasta tanto sea evaluado psicofarmacológicamente. 2 días después, el mismo psiquiatra, bueno, que recomienda y que indica esta contención, plantea de que la contención había sido efectiva y que él recomienda psicocirugía, ¿no? Digo, esto es algo del año 2000. 2000. No es de la Edad Media, no es del siglo pasado, digamos, bueno, del siglo XIX, es del año 2000. Y realmente creo que cuando podemos poner en evidencia realmente estas cosas, ¿no? Y podemos pensar también desde una perspectiva que tiene que ver con los derechos humanos, porque digo, esto es tortura, realmente digo, cuando uno lee la historia clínica, los efectos que tuvo para esta persona, esta situación, porque habla en una descripción que no se las leo acá, pero habla de que él estaba muy deprimido a partir de esta situación. ¿Cómo no va a estar deprimido? Imagínense, casi 3 días que había estado directamente amarrado con cadenas, con candado, desnudo, digo, situaciones que son aberrantes, pero que, como decía Claudia hace un rato, son vividas y eran vividas naturalmente, o sea, estaban legitimadas. Porque ustedes imagínense, pasaron 3 profesionales que indicaron la tortura. Entonces, digo, esto fue la acción de una institución perpetrada por funcionarios de la institución, que son los profesionales, o que son enfermeros, que son muchas veces el brazo ejecutor de la orden del médico, en este momento, en esa situación particular. Y sin embargo, en ese momento, hacia el interior de la organización, de la institución, nadie pensaba, primero, de que eso estaba mal. Segundo, de que a la sociedad esa institución no servía para cuidar, para atender, para nada. Digo, servía para maltratar, para generar enfermedad, para producir muerte. Digo, entonces la pregunta que uno se hace, primero, bueno, sin duda, lo que primero que había que analizar era la institución. No fue casual que al poco tiempo estuviera en carpeta un proyecto de cierre de la institución, por inviable socialmente. Entonces, digo, cuando uno tiene que encarnar un proceso, y en mi caso me toca en un momento, me toca encarnar, digamos, un proceso de conducir una institución en un proceso justamente donde el tema de los derechos humanos se había instalado como una política de Estado y creo que generó un marco diferente para poder avanzar en un proceso de transformación y desnaturalizar estas malas prácticas. Y fundamentalmente la tarea que a mí me tocó, digamos, realizar, y que lo seguimos haciendo, porque estamos en un proceso de transición, justamente tiene que ver con reparar el daño que la propia institución manicomial hizo a muchísimas personas, ¿no? Ustedes después van a ver un video de 5 minutos que resume en gran medida cómo ciudadanos que fueron privados de su libertad vuelven a la ciudad como ciudadanos después de muchos años. Y por eso la pregunta que nos hacemos todos y los que nos toca, digamos, estar en
cargos con ciertas responsabilidades, justamente qué pasó durante tantos años, cuántos responsables hubo para mantener situaciones de injusticia, de privación de la libertad de personas que no tenían que estar institucionalizadas, y porque realmente a veces uno ve historias clínicas por donde pasaron 20 profesionales, muchísima gente, curadores del Poder Judicial, jueces, y si alguien estuvo 30 años institucionalizado, 40, y hoy vivir en una ciudad junto a otras personas con mínimos apoyos, quiere decir que no tendría que haber estado institucionalizado. Es la mejor evidencia de que nunca tendría que haber estado institucionalizado. Bueno, entonces creo que, sin duda, que la primera reflexión que podemos hacer es justamente, tiene que ver con qué tipo de instituciones necesita la sociedad, y por otro lado, pensar de que eliminar el manicomio no tiene que ser sinónimo de eliminar la institución. Digo, la institución no es lo mismo, digamos, que cuando decimos elimino el manicomio, elimino la institución. Porque ese es un gran fantasma que se produce muchas veces con los trabajadores a medida que, en nuestro caso particular, venimos produciendo un descenso de camas manicomiales o asilares, en 9 pabellones. Nosotros teníamos, cuando yo me hago cargo de la dirección, 961 camas. Hoy tenemos 545. Venimos produciendo un proceso gradual de disminución y eliminación de las camas asilares, que se van sustituyendo por plazas en la comunidad, de casas que la institución alquila, o a través de un programa que nosotros le denominamos unidades residenciales de gestión asociada, donde los propios usuarios se alquilan la vivienda, pero con apoyo de la propia institución, de nosotros, y de aportes que ellos tienen de sus pensiones, por ejemplo. Esto, de alguna manera, que implica un debilitamiento del manicomio, no necesariamente tiene que conllevar la eliminación de la institución. La institución es un centro de día, es un centro de salud, es un hogar, es una residencia terapéutica, es un centro laboral, es un centro para la formación laboral de las personas con discapacidad mental. Digo, esas son instituciones, pero son instituciones que brindan un servicio que reivindica, digamos, la dignidad, que brinda un servicio de atención a personas que lo necesitan, y no son instituciones de encierro que privan del principal derecho, que es el derecho a la libertad, privan del derecho a vivir en comunidad, privan del derecho hasta de participar, ¿no? Políticamente, o han privado de ese derecho durante muchísimos años, que por suerte a partir de la reforma electoral del año 2009, las personas que están institucionalizadas y que no han sido declaradas insanas en juicio, pueden participar, y lo están haciendo en Montes de Oca, y ha sido una muy buena experiencia. Pero sin ninguna duda, digo, creo que la pregunta central es, bueno, el tipo de institución que necesita nuestra sociedad, porque en el caso de Montes de Oca tenemos una gran diversidad de perfiles de población, digamos, a la cual nosotros atendemos, y desde personas con multidiscapacidad muy grave, que nunca van a poder llegar a votar, nunca van a poder llegar a vivir solas, sin apoyo, o sea, personas que necesitan asistencia hasta para sentarse en una silla, que no pueden bañarse solas, que tienen discapacidad visual, discapacidad motora, cognitiva, digo, casos muy graves. Sin ninguna duda, son personas que requieren de muchos cuidados médicos, de cuidados clínicos, de apoyos, pero la pregunta es, bueno, ¿en qué tipo de institución tienen que vivir estas personas? ¿Qué tipo de hogar? ¿Qué tipo de dispositivo?
¿Tiene que ser el asilo, el manicomio? Digamos, ¿qué tipo de institución, ¿no? Que de alguna manera creo que ese es el punto, me parece, central de la discusión. Nosotros estamos en un proceso de transición y ya casi llevamos 10 años y todavía la discusión sigue. O sea, no es que se ha superado, todavía las resistencias siguen, todavía seguimos teniendo algunos conflictos, todavía hay una división muy fuerte entre los que trabajan afuera y los que trabajan adentro, porque muchos ven que los que trabajan afuera tienen privilegios respecto de los que trabajan adentro, cuando en realidad mucha gente que trabaja afuera trabaja más que los que trabajan adentro y tienen hasta muchas veces, yo le diría, como no solamente un compromiso mayor con la tarea, sino que trabajan más, pero trabajan mejor también, ¿no? Y bueno, esta es una contradicción que todavía sigue persistiendo, porque tampoco se visualiza el afuera como algo para muchos superador de lo que pasa adentro. Sin ninguna duda que estas son experiencias que tienen que profundizarse. Nosotros partimos de un asilo donde había 9 servicios. Hoy ya tenemos una red de servicios en una región, fundamentalmente Luján, Moreno, Campana, donde tenemos servicios y tenemos personal trabajando, y pasamos de 9 servicios o 9 pabellones, que era el lugar donde se concentraba todo, porque no solamente la vida de las personas pasa en ese lugar, sino también la atención, todo pasa ahí adentro, y yo diría que es la representación más gráfica de lo que es el manicomio, a tener casi 28 servicios diseminados en distintos lugares. Entonces, creo que este proceso de deslocalizar, ¿no?, la institución, desconcentrar los recursos, ha sido una buena estrategia que nos ha permitido justamente avanzar en un proceso de debilitamiento de la lógica manicomial, de las prácticas manicomiales. Y esto, digamos, hay evidencia que yo se lo puedo decir hasta desde los informes que yo antes tenía que responder a los juzgados por denuncias, hasta las situaciones de violencia que se generaban en nuestra propia institución. Siempre antes aparecía 1 o 2 pacientes muertos por situaciones de violencia, por año en el campo. Bueno, estas son, por ejemplo, muertes que eran evitables directamente, producto del hacinamiento. Bueno, esto sin duda se ha mitigado en forma sustancial. Eliminar esto implica eliminar el manicomio. Por eso yo puedo hablar hoy de que esto se está mitigando. Todavía no se eliminó, pero vamos en camino a eso. Y yo creo que ese tiene que ser el objetivo. La sustitución del manicomio por otro tipo de institución, que será a partir de esta conformación de una red de servicios en la comunidad, pero que de alguna manera también vaya un poco más allá de lo que tiene que ver con una atención específica a un grupo de población, ¿no?, que históricamente fue, en el caso de Montes de Oca, personas con discapacidad neurocognitiva, discapacidad intelectual, con patología psiquiátrica, sino el gran desafío que hoy tenemos es la apertura de nuevos servicios para nuevos usuarios. Y en eso estamos trabajando, por eso en los próximos días estamos haciendo un llamado a licitación pública para la construcción en la localidad de Torres, que es la localidad donde está instalada, digamos, nuestra institución, que es un pueblo de 3.000 habitantes aproximadamente, justamente de la construcción de un centro de salud con 16 consultorios y una guardia médica, que sale de lo que era históricamente la colonia adentro, va afuera, y van a trabajar ahí 94 trabajadores, con todas las especialidades, abierto a toda la comunidad, inclusive a los que todavía viven adentro. Entonces, ese es un proyecto muy importante, de casi 10 millones de pesos, realmente, que va a jerarquizar al pueblo, a la localidad, pero también
nos va a dar la oportunidad justamente de algo que plantea la ley en el artículo 27, que obliga a las instituciones monovalentes a reconvertirse, a transformarse. Así que ahora los voy a invitar a ver un video de 5 minutos y después, si tenemos tiempo, podemos hacer un intercambio de opiniones, de preguntas.